Proverbios, capítulo 30. Vamos a leer 3 versículos como introducción al estudio de hoy. Proverbios, capítulo 30. Versículo 7. Dice, 2 cosas te he demandado o te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amado Dios, esta noche es especial porque podemos reunirnos, Señor, y contemplarte. De nuevo, Padre, reunidos contemplar tus maravillas. Te agradecemos por ser quien eres, el Dios verdadero, el Dios salvador, el Dios que quiere la salvación del hombre, el Dios que entregó a su Hijo para que el hombre no tuviera que ir a la condenación. Y en esta noche, Padre, te rogamos para que nos guíes, para que tu palabra fluya, Señor, para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Te agradecemos este tiempo, oramos por cada hermano de la congregación, cada persona, oramos especialmente por aquellos que tienen problemas de salud. La hermana Sandra, ya en Cali, oramos para que todo le termine de salir bien. La hermana Consuelo, con este accidente que tuvo, Padre, vimos tu mano poderosa cuidándola. Y todos los que tienen algún problema de salud, pero Padre, también, como oraba nuestro hermano, oramos por las almas, porque muchas almas conozcan a Cristo. Dejamos pues este tiempo en tus manos, oh Señor, alabándote, glorificándote, Señor, exaltándote, engrandeciéndote, Señor. Gloria, honra y alabanza sean dadas a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. No sé por qué hoy estoy de esos días donde tengo muchos nervios, pero vamos a mirar de nuevo. Hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo, hablé de una palabrita que nos conmueve y nos toca. En el versículo 8 al final dice, manténme del pan necesario. Y este pasaje lo estoy utilizando como eso, como una introducción al tema que quiero compartir. Y esta palabra necesario es de la que quiero hablar. Hace algún tiempo atrás algo dije de esta palabra y me sentí llamado a volver a mirar sobre esta palabra, pensando en que un hermano en estos días le puso énfasis a la palabra necesario. ¿Y qué es necesario? La palabra necesario tiene varios significados, pero tiene la idea de algo que debemos hacer y que si no se hace va a traer serias complicaciones. En el caso de Agur, que es el que escribe el Proverbio 30, el autor del Proverbio 30, él está hablando que el Señor le conceda, no le conceda riquezas ni pobreza, sino el pan suficiente o el pan necesario. La palabra necesario podríamos definirla también como algo que es obligatorio hacer. Es hacer algo que no se puede dejar de hacer. Es hacer algo que es mi obligación o mi responsabilidad. Hacer algo que es conveniente hacer.
Y siempre tiene que ver con hacer algo que, como su palabra lo dice, se necesita. Otra definición podríamos pensar que hace absolutamente falta. Entonces, Agur dice, Señor, manténme el pan necesario, y el pan necesario nos lleva a pensar precisamente en una necesidad que debe ser cubierta. El pan hace referencia al alimento. Siempre que encontremos la palabra pan regularmente en la Biblia, habla de el alimento y lo habla, puede ser el alimento material, pero también nos habla en sentido figurado, por ejemplo, pensando en el Señor Jesucristo, que es el pan de vida, por ejemplo. Entonces, el ser humano necesita el alimento, pero también el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Si no nos alimentamos, entonces vamos a morir de hambre, ¿cierto? Si no hay alimento, vamos a morir. O si no nos alimentamos lo suficiente, entonces vamos a andar muy débiles, sin fuerzas. Entonces, pensando en esto, en lo importante que es cubrir una necesidad, quiero que miremos algunos pasajes donde está esta palabra incrustada y tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decir. Ahora sí metámonos en Lucas capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos que tienen que ver con el trabajo del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2. Sí. Vamos a leer desde el 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían y se maravillaban de su inteligencia, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron aquí, pues para que nos metamos en el contexto, José y María, su niño Jesús de 12 años se les había perdido, van en la caravana de regreso y no lo encuentran, preguntan a todos dónde está, nadie da respuesta de él, deciden devolverse y lo encuentran hablando con unos hombres, y dice el versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí vemos esta palabra bien incrustada, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y cuando pensamos en esta palabra negocio, podemos estar pensando en las cosas o en los asuntos de mi padre. Aquí vemos al Señor Jesucristo de 12 años que tiene bien claro lo que es su responsabilidad. A sus 12 años era consciente de lo que era necesario hacer. Quizás José y María ya deberían haber entendido, es posible, no juzgándoles, pero a pesar de la edad que el Señor tenía, ellos no habían entendido algunas cosas de él, pero el Señor tenía claro que tenía un trabajo que hacer, un trabajo que era necesario hacer. El Señor Jesucristo debía cumplir ineludiblemente con los designios divinos. Tendríamos que decir que era su responsabilidad cumplir, llevarlos a cabo. Porque Él vino a esta tierra y una de las cosas que Lucas es el único que nos narra es este momento crucial, importante en la vida de un niño de 12 años debatiendo con los doctores de la ley. Pero él dice, es necesario estar en los negocios de mi padre. Era necesario este encuentro, pero también era de conveniencia para los doctores de la ley escuchar a este niño, escuchar al Señor Jesús.
me queda una reflexión. Somos nosotros, los creyentes y los que estamos aquí en esta noche, conscientes, como creyentes que somos, que es necesario atender a los asuntos de nuestro Padre Celestial. Es decir, nosotros somos conscientes, como el niño de 12 años, a esta edad que tenemos, que es necesario que estemos atendiendo los negocios de nuestro Padre, porque un creyente no está para no hacer nada. Un creyente está para funcionar, para atender, para cumplir propósitos necesarios. Vamos sigamos ahí en Lucas capítulo 4. Versículo 42. El Señor Jesucristo, después de la tentación, comienza su ministerio, comienza a hacer un montón de obras impresionantes. Si uno lee del versículo 40, por ejemplo 4:40, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42 dice estas palabras: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Este es un cuadro especial de la gente de Capernaum, tratando de detener al Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue la respuesta a esta gente que quería que se quedara ahí, que querían detenerlo? Versículo 43, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Miren lo que dice al final: porque para esto he sido enviado. Una cosa necesaria, anunciar a Cristo, o anunciar el Evangelio en este caso. El Señor Jesús, como dije ahora, está en Capernaum y está sanando a mucha gente y sacando demonios algunos. Por lo tanto, la gente no lo quiere dejar ir. Tenía mucha fama. Leíamos en estos días en Mateo, también Mateo 4 y algo. Tenía tanta fama que la gente lo buscaba y lo seguía. Y tenía tanta fama que lo seguía una multitud. Y a esa multitud que lo seguía es donde les habla del Sermón del Monte. Esta gente de Capernaum no lo quería dejar ir, pero para el Señor Jesucristo era urgente, necesario, conveniente anunciar el Evangelio en otros lugares. Para el Señor Jesús anunciar el Evangelio del reino, porque él empezaba hablando del Evangelio del reino, era una obligación. Dice: es necesario porque para esto he sido enviado. Anunciar el Evangelio, hermanos, anunciar el Evangelio cubre, o cubría en el caso del Señor Jesucristo, cubre la necesidad de salvación del ser humano. Anunciar el Evangelio, hablar de Cristo, cubre una necesidad que tiene el ser humano. Esta necesidad, el ser humano no sabe que la tiene. Pero el Evangelio despierta esa necesidad de tener una relación con Dios. Aunque muchos hombres no vean al Señor Jesucristo como una necesidad, es la más grande necesidad que tiene el hombre. La más grande necesidad que tiene el hombre es conocer a Cristo. Es escuchar de Cristo. Y uno se complace tanto cuando lo invitan a algún lugar donde quieren escuchar, es una maravilla. Tengo una reflexión: somos nosotros conscientes de que debemos anunciar el Evangelio a toda criatura en muchos lugares. ¿Somos nosotros conscientes de eso? A mí a veces me da terror pensar que esto no lo estoy cumpliendo o que no lo estoy haciendo. Aunque el hombre no lo vea como una necesidad, para nosotros es una obligación compartir la palabra de salvación.
el Evangelio del Señor Jesucristo. Como el Señor nos muestra aquí, nos da el ejemplo, para Él era necesario ir a otros lugares a compartir el Evangelio del Reino. Para nosotros debe convertirse también en una necesidad. Algo muy importante, algo que forme parte de nuestras vidas, compartir a Cristo. Para nosotros el Evangelio debe volverse una necesidad en nuestras vidas, tanto para vivirlo como para anunciarlo, como para mostrarlo. A nosotros se nos ha concedido ese tesoro, el Evangelio. Sigamos con Lucas capítulo 9. Versículo 21. El título que le han puesto a nuestras Biblias dice: Jesús anuncia su muerte. Versículo 21 y 22 dice: pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente. ¿De qué les hablaba? Pues Él les estaba preguntando a los apóstoles, a sus discípulos, quién decía la gente que era Él y quién decían ellos que era Él. Al final, en el versículo 20 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y viene el versículo: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo. Es necesario, y aquí viene una cosa bien impresionante en la vida del Señor Jesucristo. Este versículo 22 es demasiado completo. Dice, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Nos está diciendo las cosas que eran necesarias, y dentro de las cosas necesarias estaba padecer, ser desechado, morir y resucitar. Preguntas retóricas. ¿Era necesario que el Señor Jesús padeciera? Eso es lo que Él dice, ¿cierto? Son palabras de Él. ¿Era necesario que el Señor Jesucristo fuera desechado? ¿Era necesaria la muerte del Señor Jesús? Esa sí es una pregunta que todos pueden decirme. ¿Era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz y muriera? ¿Era necesario o necesaria la resurrección del Señor Jesús? Pues el Señor para esto había venido, para esto había tomado un cuerpo humano, para esto había nacido, para ir a la cruz, para tomar nuestra responsabilidad, para tomar nuestros pecados, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que Él padeciera. Recordemos que así estaba profetizado, y Él vino a cumplir con el plan de Dios. Era necesario que fuera rechazado. Desechado es ser rechazado totalmente. Era necesario que diera su vida en la cruz, pero también era bien necesario. Su muerte en la cruz era tan necesaria que, si no, ¿cómo habría salvación? ¿Cómo habría salvación del hombre? Pero también era necesario que Él resucitara. La muerte no lo podía retener. Es tan necesario para nosotros, los creyentes, que el Señor Jesucristo haya resucitado, porque hoy está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, es una necesidad para nosotros anunciar la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Debe ser una necesidad. En Lucas capítulo 19 está la historia de Zaqueo. Y
Todos sabemos la historia de Zaqueo, o bueno, la mayoría sabemos que Zaqueo era un hombre, era un publicano, o sea, un hombre cobrador de impuestos, pero este era el campeón porque este era como el mandamás de los, o el jefe de los publicanos, era rico. Pero el Señor Jesucristo va a pasar entra a Jericó, donde vivía Zaqueo, pasa muy cerca de la casa de Zaqueo, hay un árbol sicomoro. Zaqueo de baja estatura se sube a este árbol para poder ver a Jesús. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo creo que este es uno de los versículos más grandiosos que encontramos en la Biblia. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y haciendo un paréntesis, de pronto habrán personas esta noche donde Cristo no ha llegado hasta su casa o no está en tu casa, pero Él quiere ir a tu casa. Él quiere posar en tu casa. Necesitas abrirle el corazón hoy, necesitas dejarlo entrar. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando Él le dice, es necesario, Zaqueo, posar en tu casa? ¿Qué hizo Zaqueo? Inmediatamente descendió del árbol. Eso es lo que dice el 6. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿En dónde? En su vida, en su corazón, en su casa, en toda parte, Zaqueo le abrió las puertas. Jaimito habló de las puertas cerradas, pero aquí Zaqueo le abre la puerta de su casa al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere vivir en nuestra casa, en nuestros corazones. Para el Señor Jesucristo, según esta historia, una necesidad, era necesario salvar a Zaqueo. Zaqueo era despreciado, odiado, era un reconocido pecador. Sin embargo, el Señor Jesucristo ve como necesario estar en la casa de Zaqueo, y uno solo puede decir, oh Dios, maravillosa es tu gracia, porque nosotros no somos tan diferentes a Zaqueo. Para el Señor Jesucristo es totalmente necesario la salvación de los perdidos. Eso dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús con esta historia estaba mostrando lo que Él vino a hacer, o una de las cosas que vino a hacer, salvar a los perdidos. Y nosotros no somos tan diferentes a Zaqueo, porque Él vino a salvarnos y nosotros estábamos perdidos. De hecho, para que el Señor Jesucristo llegue a tu casa, debes reconocer que estás perdido sin Él. Que es necesario reconocer que estás perdido sin Él. El Señor Jesús hizo lo suficientemente necesario para salvar a Zaqueo y fue hasta su casa a buscarlo. Pero Zaqueo hizo lo suficientemente necesario para reconocer que estaba perdido y reconocer que necesitaba al Señor Jesús. Para el Señor fue una necesidad ir a buscar a Zaqueo, para Zaqueo fue una necesidad recibir a Cristo. Y la reflexión en este punto ¿es necesario para nosotros los creyentes buscar a los perdidos? ¿Tenemos ese mismo sentir que el Señor Jesucristo, el mismo pensamiento? Vamos ahora hacia Juan. En Juan hay una breve historia, grandísima historia, capítulo 3. Tiene que ver con Nicodemo, pero vamos a leer solo el versículo 7. Toda la historia, creo que como muchos la conocemos, si alguno no la conoce, la puede leer en su casa. Pero el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Las palabras que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, le está diciendo que para el hombre es necesario, es una necesidad nacer de nuevo. Y eso nosotros estamos completamente de acuerdo.
Nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de Dios. Y esta historia nos habla de Jesús y Nicodemo. Nicodemo estaba maravillado de las palabras o de la enseñanza del Señor Jesucristo o de esta frase nacer de nuevo. Al principio no lo entendía, ¿cierto? Él dijo, para nacer de nuevo entonces tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer. No, esa no era lo que el Señor le estaba diciendo. Nicodemo, como la mayoría de los judíos de su tiempo, creían que ellos ya tenían la salvación por el hecho de ser judíos. Pero Jesús le demuestra que no la tiene y que es necesario nacer de nuevo. Para el Señor Jesús era necesario enseñarle a la humanidad que necesita nacer de nuevo. Si notamos, el Señor va a hablar de la salvación por todos los frentes, lo va a explicar de muchas maneras. La gran enseñanza es que le es necesario al hombre nacer de nuevo. Si no nace de nuevo a través del Señor Jesucristo, no puede tener una relación con Dios, no tiene entrada en los cielos. El Señor Jesucristo no es su Salvador, no es su Señor, no tiene ninguna relación con Dios si no se nace de nuevo. Para el Señor Jesucristo es necesario salvar, pero para el hombre es necesario dejarse salvar. Es necesario dejarse salvar porque Él ya hizo todo. Él puso su vida en la cruz para la salvación de la humanidad. Ahora es necesario que usted tome la decisión de dejarse salvar del Señor, no le ponga más peros. Ahí mismo en Juan 3:30 hay un versículo referente a Juan el Bautista. Y dice Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí hay una gran necesidad tanto para el creyente como para el que no lo es. Los no creyentes, la mayoría, a veces creen que saben más que Dios, que están por encima de Dios, que Dios no tiene la razón. Nosotros en la búsqueda de los perdidos, en esa búsqueda de enseñar a Cristo, de mostrar a Cristo, vamos a encontrar un montón de gentes que no va a querer escucharnos. ¿Por qué? Porque creen que saben más que Dios. Porque creen que Dios no tiene la razón. Y ponen un montón de peros. Quizás nosotros también fuimos así. Y un montón de excusas. Inclusive algunos llegan a decir que no creen que Dios exista y otros toman la decisión de vivir como si Dios no existiese. Pero otros terminan apegados a una religión donde Dios no está. Por lo tanto, le es necesario al hombre rendirse ante el Señor Jesús, reconocer que es un pobre hombre, débil, y que necesita al Señor urgentemente. Para el creyente, nosotros los creyentes debemos ser como Juan el Bautista. Para Juan era necesario volverse menos visible para que el Señor Jesucristo se volviera totalmente visible. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que Juan es el precursor, la persona que viene antes que el Señor Jesucristo. Ese era su trabajo, su designación, fue profetizado, allá en Isaías nos dice. Y Juan el Bautista cumplió. Pero su ministerio debe terminar y comenzar el del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que pasó. Allá en Marcos 1, 14, 15, eso es lo que nos dice. Este debería ser el lema de todo creyente. Debemos exaltar al Señor Jesús. Él debe ser el grande, el Salvador del mundo, el importante, la persona que el mundo necesita. Lastimosamente, y yo creo que no somos todos quizás, pero a veces nuestra vida o nuestra manera de vivir puede ser involuntariamente, opacar la grandeza del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces somos nosotros los que queremos ser los importantes.
Muchas veces nos queremos exaltar, queremos ser reconocidos, aplaudidos, y como digo yo, inconscientemente tapar la grandeza del Señor Jesucristo. Pero Juan era claro, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El hombre de Dios debe menguar y volverse o ocupar mejor el lugar que le corresponde. Un hombre rendido ante Dios. Por allá dice un versículo que somos nada, poco menos que nada. Una reflexión: nuestra vida muestra la grandeza del Señor Jesús. El Señor Jesucristo tiene la preeminencia en nuestras vidas. Si alguno no sabe qué es preeminencia, ahorita lo decimos. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Sí, yo creo, en Juan capítulo 4, ahí mismo estamos, versículo 4, el Señor Jesucristo tiene esta conversación, este encuentro mejor, con la mujer samaritana, y en el versículo 4 le dice: y le era necesario pasar por Samaria. Corto el versículo: y le era necesario pasar por Samaria. El Señor Jesús necesitaba pasar por Samaria, aunque judíos y samaritanos no la iban entre sí, ¿cierto? No se querían. Pero el Señor Jesucristo entra a Samaria. Y entra porque tiene en su mente un trabajo que hacer, encontrarse con esta mujer. Podríamos decir, tenía un encuentro programado con la mujer samaritana. En el versículo 24 de este mismo capítulo encontramos que a esta mujer le fue revelado que la adoración no sería solamente en Jerusalén o en el monte Gerizim de los samaritanos, sino en cualquier lugar, como nosotros hoy aquí en Tuluá, que tenemos el privilegio de adorar. Y le explica que la adoración, le explica cómo sería la adoración en espíritu y en verdad. Conclusión: para nosotros los creyentes es necesario amar a Dios, amar al Señor Jesucristo. Para nosotros los creyentes es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Para nosotros los creyentes es necesario obedecer, exaltar, alabar, engrandecer, someternos a Él, rendirnos a Él. Es necesario para nosotros adorarle, seguirle, agradarle. Es necesario para nosotros caminar con Él, vivir para Él. Tenemos que verlo de esa manera, como una necesidad, como algo que está metido en nuestros tuétanos. Es necesario para nosotros que el Señor Jesucristo tenga la preeminencia, es decir, que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. Debe ser una necesidad para nosotros. Pero nuestra gran necesidad y mayor debe ser siempre el Señor Jesucristo. Es necesario que en todo tiempo Él sea nuestra mayor necesidad. Queramos estar con Él, vivir para Él, compartir con Él. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos das de abrir las Escrituras y meditar en ellas, Señor. Y pensar, Padre, solo me viene a la mente pensar en ese momento en que el Señor Jesucristo abre su boca y dice que es necesario que Él padezca, que sea desechado, que es necesario que Él muera, pero también que es necesario que Él resucite. Padre, Él sabía a lo que venía esta tierra y venía a salvar la humanidad de una manera llena de sufrimiento, llena de dolor. Pero Padre, ayúdanos, porque para nosotros los creyentes debe ser una necesidad, debe ser necesario vivir para Él, caminar con Él, agradarle a Él, conocerlo más, engrandecer su nombre, alabarle, glorificarle, adorarle, Señor.
Gracias te damos por nuestro amado Salvador, quien se entregó por nosotros en la cruz de una manera contundente, como una necesidad, como algo que tenía que hacer, como algo que era ineludible hacer. Dejamos este tiempo en tus manos, esta noche, regreso a nuestras casas. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, recordamos que mañana a las 5 de la mañana empezamos los hombres. Estamos estudiando los videos sobre la auténtica masculinidad o la masculinidad auténtica. 5 de la mañana. Por la tarde, reunión de jóvenes. No tenemos discípulos. ¿Ah? ¿Qué tenemos? ¿Este domingo en la mañana? Sí, ya pasaron 15 días. Sí, sí. Yo creía que no. Sí tenemos discipulado el domingo a las 8:30.